Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, va a prenderles el alma y a mantenerlos al borde de sus asientos. Si alguna vez han sentido esa chispa de controversia, de drama, de emociones a flor de piel, entonces este vídeo es para ustedes. Porque vamos a desgranar el título que nos ha traído hasta aquí: Celos y furia, Hande arremete contra Kerem, una noche de infarto. Sí, han oído bien. Estamos hablando de una confrontación que promete ser épica, llena de esos ingredientes que nos hacen amar y odiar a partes iguales las historias que nos llegan del mundo del espectáculo y de las celebridades. Prepárense para un análisis profundo, para especulaciones, y para desentrañar los posibles motivos detrás de este supuesto enfrentamiento. Y antes de que nos adentremos de lleno en este torbellino de emociones, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque tenemos mucho más contenido intrigante y fascinante preparado para ustedes. Estamos aquí para compartir las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más completos de todo lo que rodea a nuestras estrellas favoritas. No se queden fuera de la conversación. Ahora sí, pongámonos cómodos y hablemos de lo que nos convoca. El título lo dice todo: celos y furia, Hande arremete contra Kerem, una noche de infarto. Inmediatamente nuestra mente vuela a escenarios, a posibles escenarios de conflicto. ¿Qué ha podido ocurrir para que una figura pública como Hande y otro nombre reconocido como Kerem lleguen a un punto de furia y celos? Las posibilidades son infinitas, pero tratemos de acotar el terreno. Cuando hablamos de celos, podemos estar pensando en múltiples direcciones. ¿Celos profesionales? ¿Celos sentimentales? Una rivalidad que ha escalado de manera inesperada. Y cuando añadimos furia, la cosa se pone seria. No estamos hablando de un desacuerdo menor, sino de una explosión emocional que seguramente ha tenido testigos o ha dejado una estela de comentarios y reacciones. La frase "una noche de infarto" sugiere que este evento fue intenso, memorable, quizás incluso un poco caótico. Podríamos estar ante un cruce de declaraciones en redes sociales, algo que lamentablemente se ha vuelto muy común en la actualidad. Un tuit desafortunado, una historia de Instagram con un mensaje velado, o quizás un comentario en una entrevista que se ha sacado de contexto. O tal vez, y esto es lo que más nos hace soñar con el drama, fue un encuentro cara a cara. Imaginen la escena: una gala, un evento social, una fiesta privada, y de repente las miradas se cruzan, las palabras se cruzan, y la tensión se vuelve palpable. ¿Fue una discusión acalorada? ¿Hubo gritos? ¿Se dijeron cosas que no se pueden retractar? El título nos incita a imaginar todos estos detalles. Analicemos a los protagonistas. Hande, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento. Conocida por su talento, su carisma, y también por su vida privada, que a menudo es objeto de escrutinio público. Kerem, otro nombre que seguramente evoca admiración y quizás también un poco de misterio. Cuando dos figuras así, con sus propias trayectorias y sus propias historias, entran en conflicto, el interés del público se dispara. La química o la falta de ella entre celebridades siempre es un tema candente, y si a eso le sumamos el componente de la rivalidad o el resentimiento, el cóctel es explosivo. ¿Y los celos? ¿A qué podrían referirse? Si son celos profesionales, ¿ha podido Kerem obtener un papel que Hande deseaba? ¿Ha habido algún proyecto que se les haya escapado por culpa del otro? En el competitivo mundo del espectáculo, estas rivalidades son más comunes de lo que imaginamos. A veces se manifiestan de forma sutil, otras veces, como parece ser el caso aquí, estallan de manera pública. La ambición, el deseo de destacar, la presión constante por ser el mejor, todos estos factores pueden alimentar sentimientos de envidia y resentimiento, que a su vez pueden derivar en celos y eventualmente en furia. Pero quizás la interpretación más jugosa para muchos sea la de los celos sentimentales. En el mundo de las estrellas, las relaciones son un constante foco de atención. Podría ser que Hande y Kerem hayan tenido algún tipo de conexión, o que estén involucrados en la misma órbita sentimental, y que esta confrontación sea resultado de un triángulo amoroso o de una competencia por la atención de alguien. Las especulaciones sobre las vidas amorosas de las celebridades son un alimento básico para los medios y para los fans. Si este fuera el caso, la furia y los celos tendrían un trasfondo mucho más personal y por ende potencialmente más dramático.
La expresión arremete contra nos da una idea de la agresividad de la confrontación. No es una simple conversación, sino un ataque. Fue verbal. Fue a través de acciones. Hubo algún tipo de sabotaje o difamación. La idea de una noche de infarto también nos hace pensar en el impacto que esto pudo tener. Hubo rumores que se intensificaron. Se filtraron detalles a la prensa. ¿Afectó esto a sus carreras o a su reputación? Los espectadores y yo mismo estamos ansiosos por conocer los detalles, por entender qué hay detrás de este titular tan sugerente. Podríamos imaginar varios escenarios posibles. 1. Un evento público donde, tras un comentario desafortunado o una mirada cargada de significado, Ande decide confrontar a Kerem delante de todos. La tensión se corta con un cuchillo, las cámaras capturan la escena, y los murmullos empiezan a circular. Otro escenario, una conversación privada que escala rápidamente. Quizás después de un rodaje o en un club nocturno, los ánimos se calientan y las palabras se vuelven armas. Y como mencionamos antes, las redes sociales siempre están ahí, listas para ser el campo de batalla de las celebridades. Un mensaje directo enviado a Kerem, o quizás un post público con un mensaje codificado pero inequívoco. También es importante considerar el contexto cultural. En muchas sociedades las demostraciones públicas de emoción, especialmente de furia, pueden ser vistas de manera diferente. Dependiendo de dónde ocurrió este supuesto incidente, la reacción del público y de los medios podría variar. Si estamos hablando de Turquía, por ejemplo, donde Hande Erçel es una figura sumamente popular, cualquier escándalo que la involucre tendría un alcance masivo. Lo mismo si Kerem es también una figura reconocida en esa misma industria. Y ahora pensemos en las consecuencias. Una confrontación así, si es lo suficientemente pública, puede tener repercusiones significativas. Podría generar una ola de apoyo para uno u otro, o ambas partes podrían verse envueltas en un torbellino de críticas. Podría afectar a sus contratos publicitarios, a sus futuros proyectos, o incluso a su imagen pública. La forma en que manejan esta situación después del evento será crucial. ¿Habrá comunicados oficiales? ¿Habrá intentos de reconciliación? ¿O se mantendrán firmes en sus posiciones? Sin embargo, es fundamental recordar que a menudo, los titulares sensacionalistas buscan captar la atención y no siempre reflejan la complejidad de la situación real. Podría ser una exageración, una interpretación errónea, o incluso una estrategia publicitaria bien calculada. En el mundo del entretenimiento, el drama es un producto valioso, y a veces se crea o se magnifica para mantener al público enganchado. Nuestra tarea aquí es analizar las posibilidades, considerar los motivos, y reflexionar sobre el impacto que eventos como este pueden tener en la percepción pública de las celebridades. Por ahora, basándonos únicamente en el titular, solo podemos especular. Pero estas especulaciones son parte de la diversión, ¿no creen? Nos permiten ponernos en la piel de los detectives de la farándula, intentando descifrar los enigmas que nos presentan estas figuras públicas. Y lo más fascinante es cómo estos eventos, aunque a veces distantes de nuestra realidad, pueden resonar con nuestras propias experiencias de celos, de enojo, de conflictos interpersonales. Para resumir, hemos explorado las posibles causas detrás de los celos y furia, entre Hande y Kerem, considerando tanto rivalidades profesionales como sentimentales, y hemos imaginado diferentes escenarios para esta noche de infarto. Hemos analizado el peso de las palabras en el titular y cómo esto nos invita a pensar en la intensidad de la confrontación y sus posibles consecuencias. Es claro que este tipo de titulares nos generan una curiosidad innata y nos invitan a debatir y a formar nuestras propias opiniones. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan intenso. Espero que les haya resultado tan intrigante y entretenido como a mí. Y ahora, la parte que más me gusta, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles creen que son los motivos detrás de esta supuesta confrontación? ¿Qué les sugiere el titular? Dejen sus teorías, sus opiniones, sus especulaciones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido que los mantenga al día y los haga reflexionar, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que disfruten de un buen análisis de la vida de las celebridades. Y si aún no se han suscrito, este es el momento.
Hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo y que la curiosidad los acompañe.